Aquí están las integrales impropias. Miren, las integrales impropias son muy importantes, muy importantes, por lo siguiente. Recuerden que ya dijimos que para que una función sea integrable en un intervalo, debe de ser continua en el mismo o bien tener un número finito de discontinuidades. ¿Sale? Si no reúne esas dos características, entonces no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Porque acuérdense que cuando hemos estado evaluando integrales definidas, hemos estado utilizando el teorema fundamental. Pero para poderlo utilizar, una de las hipótesis es que la función, o sea, el integrando, sea una función que es continua en el intervalo de integración o que tenga un número finito de discontinuidades. Ahora, si no reúne esas características, entonces no vamos a poder aplicar el teorema fundamental del cálculo y diremos que la integral es impropia. Entonces va a haber dos tipos de integrales impropias. El primer tipo es el que tenemos aquí, y si se fijan, es la situación cuando uno de los límites es infinito. Es decir, si el límite superior es infinito o si el límite inferior es menos infinito, o bien ambos límites lo son. Entonces aquí estaremos evaluando pues prácticamente una integral al infinito. Y obviamente para hacerlo tenemos que plantearlo como un límite. Si se fijan, la idea es que el límite que viene siendo infinito o menos infinito, lo cambiemos por una variable o un parámetro, en este caso es t, y ese parámetro hagamos que se vaya a infinito o a menos infinito según el caso. ¿Sí? Ese es el tipo de integral impropia número 1. ¿Sí? Esas son las tipo 1. Ahora, hay otra situación, que son el tipo 2. Y el tipo 2 es precisamente lo que les acabo de comentar. Cuando el integrando tiene una discontinuidad infinita. Una discontinuidad infinita, pues lo podemos entender como una asíntota vertical, ¿sí? Prácticamente una asíntota vertical nos habla de discontinuidad infinita. Una discontinuidad finita, por el contrario, es cuando es un punto. Entonces, las discontinuidades finitas, esas no hay ningún problema. Sin embargo, sí hay que separar ambas integrales. Entonces, las tipo 2 son aquellas cuando tenemos una discontinuidad en el intervalo de integración. O sea, por ejemplo, yo voy a integrar a esta función f, pero en el intervalo de integración existe un valor donde es discontinua. Entonces, no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Lo que voy a tener que hacer es plantear una ecuación que vaya desde el límite inferior a dicho valor donde está la discontinuidad. Obviamente, donde exista la discontinuidad la voy a cambiar como le hice anteriormente mediante una variable, ¿sí? Es lógico que en este caso me voy a aproximar por la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy yendo del límite inferior a ese valor donde está la asíntota o la discontinuidad, y luego más el valor ahora donde está la discontinuidad a el límite superior. Y en esa situación el límite va a ser por la derecha. Ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. Y bueno, esos son los dos tipos de integrales impropias que conocemos. Ahora, si el resultado de una integral impropia existe, se dice que la integral converge. Sí, converge. Y sobre todo ese concepto de convergencia se utiliza más en las integrales infinitas, o sea, en estas que acabamos de decir aquí. ¿Sí? En este tipo de integrales, o sea, la tipo 1, si el límite existe, decimos que la integral converge. Por el contrario, si el límite no existe, diremos que es divergente. Y bueno, eso es importante. Aquí en las tipo 2, que ya dijimos que es cuando tenemos una asíntota vertical,
sucede exactamente lo mismo. Si el límite existe, diremos que es convergente, si no, diremos que es divergente. Bien. Ahora, aquí hay un teorema que se llama teorema de comparación. Este teorema lo vamos a aplicar también cuando veamos el tema de las sucesiones y series. Y nos dice, suponga que f y g son funciones continuas de tal suerte que f de x es mayor o igual que g de x, la cual a su vez es mayor o igual que 0, para todo x mayor que a. Bien, si la integral impropia de a infinito converge, entonces la integral de g de x en el mismo intervalo va a converger. Por el contrario, si la integral de a infinito de g de x es divergente, entonces la integral de f de x en el mismo intervalo va a diverger. Aquí lo importante es entender que estas dos funciones son positivas, pero g de x es menor o igual que f de x, o sea, f de x es la que puede ser mayor. Y entonces fíjense cómo está el criterio. Si la pequeña converge, la grande también. Si la pequeña diverge, la grande también va a diverger. Básicamente en eso podemos resumir ese teorema. Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar ya con las integrales. Vamos a hacer una de las 7 a la 12. Si se fijan, son integrales al infinito. Entonces, a ver, agárrense una. Dejen y me acerco más. Sale. A ver, agárrenselo. ¡Vale! ¿De cuánto? De las 7 a la 12. Bueno, de las 7, sí, de las 7 a la 12. Sale. ¿La 10? ¿La 10? Sí. Sí. Díganmela, por favor. Integral. Integral de menos infinito a menos 1. Sí. Exponente a la menos 2t. Sí. dt. Ok, bien. Lo primero que tenemos que hacer es analizar si esta función es continua en el intervalo de integración. El intervalo de integración es de menos infinito a menos 1. Profe, me parece que todavía sigue proyectando el libro. Sí. ¿Ya? Ya. El integrando es la función exponencial. Nosotros sabemos que la función exponencial es continua en todos los reales. Por lo tanto, va a ser continua en el intervalo de integración. Sin embargo, este tipo de integral es tipo 1. ¿Por qué? Porque uno de sus límites es a infinito. De hecho, el inferior es a menos infinito. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces es tipo 1. ¿Cómo la voy a resolver? Bueno, pues voy a poner como límite inferior a un parámetro, por ejemplo, t, ¿verdad? El límite superior ahí no hay problema. Ah, pero no puedo utilizar t. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los límites no pueden, si son variables, no pueden ser la misma variable del integrando. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, le voy a poner S, por ejemplo. Bueno, R, para que no haya problema, porque S se puede confundir con 5. Entonces, lo ponemos así. Y aquí ponemos límite cuando R tiende a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es, pues, resolver esta integral. Obviamente la vamos a integrar con la de e a la u. En este caso, u vale menos 2t. Su diferencial va a ser menos 2 de t. Le hace falta el menos 2. Se lo pongo, pero pues también se lo ponemos afuera dividiendo, ¿no? Y luego este medio
lo podemos sacar del límite. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces hacemos la integral y me va a quedar e a la u. E a la u. ¿De dónde a dónde? De r a menos 1. A menos 1. Bien. Ok, continuamos. Menos 1/2 por el límite cuando r tiende a menos infinito de, en el límite superior va a ser e a la 2. ¿Estamos de acuerdo? E al cuadrado. ¿Sí o no? Y en el inferior, pues me va a quedar e a la menos 2r. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Aquí vamos a darle una mano de gato. ¿A qué me refiero que le vamos a dar una mano de gato? Pues me refiero a esto. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, tratar de manejar exponentes positivos. Entonces, estamos de acuerdo que esto es esto, ¿verdad? Y ahora sí ya hago la sustitución directa. Y si hago la sustitución directa, sería lo siguiente. Sería aplicar teoremas de límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Eso ya lo sabemos. Entonces me va a quedar e al cuadrado menos 1 sobre e a la menos infinito. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Observen cómo es e a la menos infinito, porque sería 2, o sea, al hacer la sucesión directa, sería 1 sobre e a la 2 por menos infinito. Y 2 por menos infinito, pues a fin de cuentas es infinito. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora, fíjense bien, este exponente es negativo. A fin de cuentas, menos infinito es una cantidad muy, muy pequeña. Acuérdense que un número es mucho más pequeño entre más a la izquierda esté. Y obviamente, menos infinito, pues es un número que está hasta la izquierda de indeterminable. ¿Sí? Entonces aquí podemos aplicar las propiedades de los exponentes. Si yo aplico las propiedades de los exponentes, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es negativo, ¿no? Hagan de cuenta, lo voy a poner aquí. Hagan de cuenta que estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto. ¿Sí se entiende o no? Propiedades de los exponentes. Entonces esto va a ser e a la infinito. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto es e al cuadrado menos e a la infinito? Pues va a ser menos infinito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Esta cantidad es conocida, pero le estamos restando un número muy, 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 muy grande. Ese resultado va a ser algo negativo muy, muy grande, va a ser menos infinito. ¿Se entiende o no? Y si hago esta multiplicación, ¿cuánto me da? Me va a quedar infinito. ¿Qué significa? Significa que la integral diverge. ¿Por qué? Porque no existe el límite. Acuérdense que existe si es un número. ¿Sí? A ver, vayan viendo a ver si lo entendieron. Luego. Profe, ¿y qué pasa con la E? ¿Con cuál E? O es que me confundí, porque ya pasa a menos infinito. E a la infinito es infinito. ¿Eso sí lo entiendes? Ah, ya, sí. Entonces, esto es un número. Va a ser como 4 puntos y tantos, casi 5. O no,
A ver, E al cuadrado, ¿cuánto es E al cuadrado rápido? Es como 7 puntos y tantos, creo, ¿no? Rápido. ¿Cuánto da? 7.38. 7.38. Y les decía yo les había dicho que era 7 punto y algo. 7 punto y algo menos infinito, pues es menos infinito, ¿no? Sí, ya entendí, profe. Ok. A ver, vamos a ver entonces la respuesta del libro. Espérenme. A ver. ¿Qué número es? La 10. La 10. Es. A ver, vamos a ver. Espérenme. ¿Es la 10 de qué capítulo? Dijimos. Es del capítulo 7.8. 7.8. No tengo ese capítulo. No tengo ese capítulo. Bueno, vamos a hacerlo con matemática, a ver qué pasa. No tengo ese capítulo, chicos. Pero vamos a hacerlo con matemática. Voy a compartirles pantalla. Y vamos a ver qué dice matemática. Es la integral de, dítenmela por favor, ¿de dónde? De menos infinito. Menos infinito a 1. Sí. Exponente a la menos 2t. E a la menos 2t. dt. Ok. Ahí les va. ¿No es a la -1? Es Sí. a la menos. No la va a hacer. Sí dice, bueno, sí la hace, de hecho dice no converge. Y dijimos aquí que era divergente. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Pero a mí me gustaría más que fuera ver el resultado. A ver, déjenme ver a ver si lo tengo. Capítulo 7. A ver si lo tengo guardado. Creo que sí. No aparece. Bueno, ni modo. Déjenme buscar el capítulo, ¿vale? A ver, vamos a hacer otro. ¿Ya les gustó? Luego. Sí, profe. A ver, agárrense otro. La 14. Bien, a ver, vamos a ver. A ver, dítemela, por favor. Dale. Integral de 1 a infinito. E a la menos raíz de x sobre raíz de x. También es exponencial. A mí me hubiera gustado de otro tipo, pero bueno. No importa que sea impar, digo que sea par. No, pero pues ya pues vamos a hacerla. A ver, vamos a ver. Aquí no hay problema. El integrando es continuo en el intervalo de 1 a infinito. La exponencial es continua en todos los reales, pero la raíz es solamente continua para los números mayores o iguales que 0. Pero como está dividiendo, el dominio del integrando es este. El dominio es este. Creo que sí se entiende, ¿verdad? Que este es el dominio de todo el integrando, ¿sí o no? No puede coger los positivos. Bien. Este intervalo, el intervalo de integración pertenece al dominio del integrando, por lo tanto no hay problema. Esta función es continua en el intervalo donde voy a realizar la integral. Sin embargo, pues uno de los límites es infinito, y entonces vamos a tener que hacer esto.
Aquí ya para que sea más rápido, vamos a ponerlo en forma de exponente, porque recuerden que en forma de raíz no nos ayuda de nada cuando vamos a realizar una integral indefinida. Obviamente vamos a aplicar igual la de e a la u, en este caso u es menos x a la 1/2, por lo tanto la diferencial va a ser menos 1/2 por x a la menos 1/2 diferencial de x. Entonces, si observamos, le hace falta el menos 1/2. Se lo ponemos, pero se lo sacamos. Obviamente afuera va a quedar como menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, ese menos 2 lo saco fuera del límite. Y pues bueno, ya está completa la integral. Entonces ya sabemos que eso es e a la u. ¿Sí? S a la u. De 1 a t. Entonces, esto va a ser menos 2 límite cuando t tiende a infinito de e a la menos raíz de t menos e a la menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, esto es menos 2. Ya vamos a hacer la sustitución directa. Me va a quedar e a la menos infinito menos e a la menos 1, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, este e a la menos infinito es 1 sobre e a la infinito. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y e a la menos 1 vamos a ponerla así. Ok. Ahora, 1 sobre e a la infinito es 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es un valor que tiende a ser ¿qué? Uno sobre e a la infinito viene siendo 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es una cantidad que tiende a ser ¿qué? 0. 0. Entonces me va a quedar 0 menos 1 sobre e. Y entonces el resultado va a ser 2 sobre e. Y como es 2 sobre e y es un número que existe, entonces diremos que converge. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Con ayuda del matemática. ¿Sí lo quieren ver o no? Por favor. Sí, profe. Ya se hicieron así medio fisgoncillos, ¿verdad? Poquito a poquito. Se fue el profe. ¿Qué pasó, profe? Dijimos, ya nos abandonó. ¿Notaron? Lo que pasa es que sin querer cerré la sesión, disculpen. Sin querer cerré la sesión. ¿Sí lo quieren ver o no? Sí, sí, por favor. Sí, profe. Ya se hicieron medio fisgoncillos, ¿verdad? Oigo, Poquito, un poquito. a ver, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Rápido, De 1 a infinito. ¿qué sigue? E a la menos raíz de x sobre raíz de x. Era la menos raíz de x sobre raíz de x. Diferencial de x. Vale, ahí les va. Mira,
¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Cómo están esos integrales? Chorrientas. ¿Sí, no? ¿Ya te Bien gustó, verdad, güey? fáciles. ¿Qué dices? Pongan esas en el examen, ¿verdad? Oigo. Pues sí, profe, estaría bien. Bueno. Si se fijan, pues estas son... Miren, vamos a hacer... a ver, déjenme ver a ver si nos dará tiempo. No, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer otra porque les digo que tengo que aplicarles el examen. A ver, bueno, es que... A ver, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Sale. Agárrense uno. Rápido. El 23. ¿Cuál? 23. A ver, rápidamente. Dítemela. Integral de menos infinito a infinito de x cuadrada sobre 9 más x sexta, diferencial de x. Bien. Ok. Esta integral, uno pudiera pensar que, bueno, obviamente es una tipo 1, Profe, sigue en el libro. ¿sí? Es una tipo 1, pero en este caso, pues los dos límites son al infinito, entonces tendremos obviamente que hacer esto. Vamos a empezar con el inferior. Límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t a, fíjense bien, ojo, ¿a qué valor? A, pero antes de empezar a hacer todo esto. Esta función va a ser continua en todos los reales, ¿por qué? Porque solamente pudiera ser discontinua donde el denominador se hace cero, pero el denominador jamás va a valer cero en el campo de los números reales, ¿sí? Entonces diremos o decimos que el dominio son todos los reales. La integral la estoy haciendo en todos los reales. Por lo tanto, en el intervalo de integración es continua. Sin embargo, es una integral cuyos límites inferior y superior son al infinito y al menos infinito. Entonces, pues hay que hacer lo que ya sabemos. Entonces, voy a empezar con el límite inferior. Ahora, la pregunta es, ¿a qué valor? Puede ser de t de menos infinito a el valor que yo quiera, el número que yo quiera. Por formalismo, lo voy a hacer a cero. ¿Por qué a cero? Porque prácticamente el cero me divide todo el eje real en dos partes iguales. Pero pudiera yo ponerle de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a menos 2, de 0 a menos pi, lo que yo quiera. Por formalidad, a cero. Si yo no lo hago así, no importa, pero tiene que haber un límite superior. Y ese límite superior es cualquier número, pero por formalismo yo le pongo en 0. Bien. Más. La siguiente integral, si se fijan, aplicando la propiedad aditiva de intervalos, va a ir de 0 a límite superior, pero es infinito. Entonces aquí voy a meter otra variable. No es correcto que yo utilice la misma variable del límite o el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces lo correcto es que aquí cambie por otro parámetro. Si yo lo quiero dejar como t, bueno, pues no está mal, pero por formalismo lo conveniente es que sea otro parámetro. Entonces este iría de 0 a t de x cuadrada sobre 9 más x sexta de x. A ver, ¿hasta aquí se entendió, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Recuerden que este número puede ser el que yo quiera,
porque ya vi que siempre va a ser continua en todos los reales. Si yo hubiera decidido que hubiera sido -1, entonces sería de t a -1 y aquí sería de -1 a s. ¿Queda claro o no? Si hubiera yo querido que hubiera sido 2, sería de t a 2 y aquí sería de 2 a s. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí. ¿Cómo le voy a hacer para integrar esta función? Está muy fácil. Aquí hay que aplicar el olfato. Si yo observo, esta x sexta viene siendo x cúbica al cuadrado. Entonces eso me sugiere que esta integral tiene esta forma, a cuadrada más su cuadrada. Y obviamente aquí tiene que ser su diferencial. Entonces, u viene siendo x cúbica y su diferencial viene siendo 3x cuadrada de x. Le hace falta el 3, se lo pongo afuera dividiendo. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Y esta es la del arco tangente. ¿Están de acuerdo que es la del arco tangente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces sería con el arco tangente. Vamos a dejarle aquí porque ya me tengo que ir con el otro grupo, ¿no? ¿Sale? Ok, profe. Pero Sí, profe. mañana voy a poner esto. Anótenlo, por favor. Porque mañana ya nada más quiero que me dicten esto y continuar. ¿Vale? Vale. Sí. Gracias, profe. Bien, que pasen buena noche. Un abrazo. Dios mediante, mañana nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta Ya. luego. Hasta mañana, profe. Órale, que Dios mediante, mañana continuamos. Bien.